con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este es su programa Mujer Idónea. Bienvenidos. Siempre. Espero que todos sientan que siempre Dios está con usted donde quiera que vaya. Yo quiero agradecerle a Dios por este momento que me permite compartir palabra. Y espero que este tema de veras usted lo analice, que lo tome en su corazón y lo practique. Yo lo practico de hace años y me di cuenta que como es una gran verdad. Padre, te damos gracias, porque tú dejaste, Señor, gente necesitada en el mundo para convertirnos en personas más nobles, más humanas, que tengamos conciencia, Señor, del servicio social que tenemos que hacer en la tierra. Yo te pido, Padre, que cuando tú le dijiste a Adán que juzgara la tierra, querías que lo hiciera con justicia. Y la justicia es con generosidad, con la gente más débil, con la gente necesitada. Y por eso te damos gracias, Señor, porque eres realmente grande y poderoso. Y tú nos bendices a veces de una manera tan extraordinaria. Y te quiero agradecer, Señor, con todo mi corazón. Gracias, amado Padre. Amén. Pueden sentarse. Fíjense, mis hermanos, que me recuerdo que era un día 17 de julio, cuando a mí me comunicaron que mi padre había fallecido. A mí él realmente no me dejó dinero, pero me dejó valores, ¿ves? Y me dejó un principio espiritual de que yo tenía que servir al prójimo. Yo miraba cómo mi padre llegaba de donde trabajaba y no descansaba el fin de semana por estar haciendo escrituras a gente necesitada para que rescatar sus bienes, que tenían sitios, terrenos y pues así potreros, ¿va? Entonces yo aprendí de él y él fue un hombre muy bendecido. No le faltó nunca nada y pues murió de una manera que no dejó ninguna deuda y de eso le quiero agradecer a Dios. ¿Por qué? Porque la generosidad se llama Yesed. O sea que si nosotros analizamos qué significa Yesed, va a entender usted por qué la gente tiene una facultad para resolver problemas en un momento difícil de su vida. Vamos a leer qué significa Yesed. Vamos a verlo en la unidad, en el nombre de Jesús. Y la Biblia dice que el Señor le dio a Abraham Yesed. ¿Y por qué le dio Yesed? Porque sabía que él era generoso. Y dijo que le iba pues no le iba a encubrir nada, porque él iba a enseñar a sus hijos a hacerse de acá. Imagínense. O sea que la clave era esa, enseñar a mis hijos y a los que trabajan conmigo a que yo hágase de acá. Eso está en Génesis capítulo 18. Vamos a leer. Yesed, la facultad que Dios le da al hombre para poder entender las cosas que debemos poner por obra de la palabra, para ser salvos. Sí. Traducido, misericordia, compasión, benevolencia, favor. Sí. O sea que cuando tenemos esos dones divinos que Dios nos pone, tenemos una facultad para resolver problemas increíbles. Estamos en una empresa y asombramos a la gente con las cosas que hacemos. ¿Y por qué? Porque traemos una herencia de generosidad. Dice que yo le podría contar un montón de situaciones, o cosas que a mí se me quedaban o que yo observaba sin que me las pidieran. Entonces yo así fue como llegué a una empresa en la iniciativa privada a tener una gerencia a nivel de consorcio, porque yo sabía qué hacer en un momento. Y era muy joven, no era una mujer grande, sino que era joven. Cuando tenía 20 y pico de años, era supervisora de finanzas de Tabacalera Nacional, que era una empresa mundial. Y me recuerdo que yo estaba ya en el 4º nivel, o sea que en el 5º ya pasábamos a una gerencia, ¿ves? Entonces, yo era muy joven para tener esa posición, y fue de una manera tan sobrenatural que me mandaron ahí por un examen que hice en una de psicología industrial. Pero era una facultad que yo tenía como para resolver problemas, para fijarme en una situación. Así es que tenemos que aprender a ser generosos para que Dios nos dé esa facultad. Y también dejar esa herencia a nuestros hijos. Que ellos sean gente sensata, sabia, entendida, sin que lo quieran,
sino que va a ser algo especial que de parte de Dios. Oigamos ahora Génesis 18. Sí, oiga pues. Génesis capítulo 18, versículo 18. En Génesis 24 dice que Dios bendijo a Abraham en todo. ¿Por qué lo bendijo en todo? Es que fue en todo. ¿En todo qué es? En todo. ¿Qué significa que Dios bendiga a alguien en todo? En todo. Fíjese que, por ejemplo, a veces uno tiene una bendición terrenal, pero no tiene una bendición espiritual. Y él tenía la bendición de arriba y de abajo. Entonces, por eso cuando los judíos oran, dicen, Señor, como por los méritos de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Ves? Porque fueron los descendientes de él. O sea que es una herencia tan santa y bendita. Vamos a escuchar. Génesis 18, 17. Entonces dijo Dios, ¿he de encubrir yo a Abraham lo que haré? Ya que él ha de ser una nación grande y poderosa, y que todas las naciones han de ser bendecidas por medio de él. Fíjese, pues todas las naciones iban a ser bendecidas por medio de Abraham, pero ¿por qué? Ahí nos dice Dios la razón, ¿por qué? Y a veces miramos con tontería cuando una persona es así como, ¿cómo decirle? Como generosa. Y les voy a contar alguna experiencia que yo leí pues en el Talmud y todo eso para que vea lo que trae la generosidad. 19. Porque yo lo conozco y sé que instruirá a sus hijos y a su servidumbre después de él, que guarden los caminos de Dios para hacer sedaká. Imagínense, ¿qué quiere decir eso? Que guarde los caminos de él para hacer ¿qué? Sedaká. No dijo para tener fe, no dijo para tener propósito, no dijo para tener autoridad, para hacer sedaká. ¿Qué significaba para Dios hacer sedaká? Guardar los caminos de él. ¿Sabe para qué estamos aquí? Para hacer sedaká. Si la gente entendiera esta palabra, usted está aquí por eso. Si trae cargas espirituales, ancestrales, con sedaká se terminaría. Si usted tendría una enfermedad terminal, con una buena sedaká se terminaría, ¿viste? O sea que la sedaká tiene mucho poder espiritual. Que guarden los caminos de Dios para hacer sedaká, mishpat, juicio. Sí. Porque Dios cumplirá a Abraham todo lo que le ha prometido. Amén. Luego dijo Dios, el clamor de Sodoma y Gomorra aumentó y su pecado se ha agravado mucho. Descenderé allí y veré si han hecho completamente conforme a su clamor, que ha entrado en mi presencia, y si no, también lo sabré. Versículo 22. Los varones se levantaron de allí y fueron hacia Sodoma, pero Abraham se quedó todavía ante Dios. Y se le acercó a Abraham y preguntó, ¿destruirás en tu ira al justo con el pecador? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Fíjese, pues, ¿qué significa para Dios ser justo? Porque por eso es que está esa pregunta, ¿habrán 50 justos? ¿Qué eran 50 justos para Dios? 50 que practiquen sedaká, porque sedaká viene de sedek, que significa justicia. Habrán 50 que practiquen justicia. ¿Y por qué dice Dios que eso es practicar justicia? Mis hermanos, porque la gente, a veces lo que hacemos es aprovecharnos de la gente necesitada, en vez de ayudarla, ¿fíjate? De hacerla salir de esa pobreza. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo hacer salir de la pobreza a mucha gente? O sea que eso es ayudar a un necesitado, darle algo para que tenga sustento durante toda su vida,
que quizá eso va a ser algo, va a sacarlo de la pobreza y de ese estado en que se encuentra. Pero hay gente que cuesta que saque 100 quetzales, no digamos más. Así es que usted tiene que aprender esto, que hacerle justicia a ellos, porque ellos son pobres, no pueden. Pero Dios dijo que siempre iban a haber pobres en la tierra. ¿Por qué? Para enseñarnos a ser mujeres sensibles, hombres generosos, con bondad, para con el prójimo. Eso es cuando se refería a una persona justa, era una persona que le creía a él en todo esto. En la justicia era hacer sedaka, tener sedek, que es justo. Versículo 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. Mis hermanos, ¿qué harían 50 justos? Supóngase cómo está el mundo ahorita de convulsionado. Mire que a mí me vengo muy afectada de ver todo lo que pasó en Turquía. Yo hubiera querido tener algo especial para que no pasara todo eso. Se venían los edificios como que eran cajitas de cartón, pero edificios completos de los niños gritando. Caían los cadáveres de los niños. Mire, yo me sentía tan triste, tan mal. Miraba cómo estaban ciertos países de Estados Unidos hundidos en la pura lluvia. Mire, se pasaba jalando todos los carros, a toda la gente, los animales. Usted no sabe lo que tenía mi corazón. Yo he sido muy afectada en estos días al ver todo eso. Que le dije a mi hija, Lucía, no me mandes nada de Turquía porque me siento que no puedo hacer nada. Solo estar pensando en pedirle a Dios con todo mi corazón que intervenga. Pero sabe que Dios con 50 justos quitaría todo eso. ¿Y qué son 50 justos para Dios? No es la gente que solo tiene rectitud, no es la gente que solo se porta bien. Eso no es justo para Dios. Por eso viene la palabra sedek, un sadik. ¿Por qué? Porque el sadik es el que hace sedaká. Esa es la única forma de justicia divina, que usted haga sedaká con el necesitado. Entonces, mis hermanos, dice la palabra que si yo miro a mi hermano pasar una situación difícil y quedarme como que nada, eso es ser injusto uno. Y la gente piensa, no es problema mío, sí es problema, porque estoy aquí precisamente para eso. Y si yo dejo una descendencia como una mujer que hace sedaká, esa descendencia tiene que volver a Dios, aunque no quiera, cuando pase el tiempo. Por alguna forma Dios lo va a hacer volver, ¿fíjese? Pero no van a perderse esas personas, porque Dios es justo y su palabra es la justicia divina. Lamentablemente para el mundo entero eran 50 justos. Para una nación, ¿cuántos serían? Imagínense que en Guatemala casi no pasó nada. ¿Será que hay unos 10 justos en Guatemala? Hay, fíjese, hay más de 10 justos. ¿Por qué? Porque no pasamos una pandemia. Lo que pasamos fueron cosas aisladas, pero pandemia es que hubiera habido un 7% de la población que muriera, pero no fue así. Sí, miren mis hermanos, desde que fue el 4 de febrero no había otro terremoto en Guatemala. Ha sido Dios demasiado bueno. Y usted piensa que es nada más así que lo está. Ay, como tenemos de suerte. La suerte no existe. Existe ¿cómo dicen? La ley que está pues funcionando. Y habemos más de 10 justos en Guatemala, si no pasa nada. Mire todo lo que pasa en todo el mundo, en México, a cada rato se está temblando, pero es una cosa tan que a uno no sabe ni qué hacer. Pero aquí en Guatemala estamos en paz. Yo cuando me desperté anoche, como a las 10 de la noche, aquellos torrentes de agua, solo me levanté a abrir la puerta y salí a ver el balcón y le dije, Señor, tú puedes con tu mano poderosa apaciguar todo esto que está pasando aquí, porque hay gente en los barrancos, Señor, en las orillas, y se van a caer, Señor, por favor, ten misericordia, Guatemala. A ratito se había terminado el torrencial. Y eso tiene una autoridad cuando hace que sedaká. Y por eso es que es mi afán aquí, que la gente aprenda a hacer sedaká. ¿Se da cuenta lo importante que es hacer sedaká? Génesis 18:24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿La destruirás en tu ira? Y no mis hermanos, siquiera lo que sabía Abraham. Imagínense que él decía, Señor, si hay 50 justos, ¿por qué decía eso Abraham? ¿Qué sabía él? Recordemos que los patriarcas sabían los misterios de Dios, que es lo que yo pues estoy estudiando.
pero no lo estudio con cualquier persona, se dedico con el Espíritu Santo, porque Él lo sabe todo y Él me puede decir todo lo que yo necesito, ¿sí? Entonces eran 50 justos, después bajó 40, 30, 20, hasta que llegó a 10, porque 10 es una totalidad que tiene que ser, ¿para qué? Para salvar una nación. Entonces yo sé que en Guatemala, porque no hemos tenido tanto juicio, es por la gente que hacemos de acá. Y aquí hay mucha gente, y perdone que le voy a decir una cosa, ¿en dónde está esa gente, cree usted? Hay una denominación que a veces la gente señala, y es la que hace más de acá. ¿Quién? ¿Ah? La Iglesia Católica, ¿ves? Mis hermanos, mire, una vez fui a las obras del hermano Pedro, porque una hermana de mi empleada vino con labio leporino. Y entonces yo le dije a Lucía que si la fuera, que la debíamos ir a dejar, porque teníamos que ir a las 4 de la mañana para que la operaran a ella. Y entonces cuando llegamos, yo vi un montón de gente del interior, y a toda la gente le estaban dando desayuno, ¿ves? Entonces pregunté que si a ella los ayudaba el gobierno, y me dijeron que no. Entonces mis hermanos, gracias a Dios, que ahora sacan una rifa que se llama el Millón de Amigos, y eso donde ellos venden ya para poder ayudarse, pero antes no era así. Y mire, daban operaciones de labio leporino de regalado, espina bífida, ¿ves? Para un montón de niños. Entonces uno es gente que tiene misericordia, porque piensa en el prójimo, en los demás. Entonces yo, cuando le pregunté eso a la monja, le dije, ¿sabe qué? Yo le pregunto porque quiero dejar una ofrenda, porque me llamó la atención que a toda la gente le hagan comida. Y con qué amor mis hermanos llegaban ahí. ¿Usted coma pues? No. ¿Quiere otro panito de hermanita? Decía. Entonces tienen amor, porque la sedacá se da con amor, se da con alegría, con gozo de servir al prójimo. ¿Sí? ¿Estamos entendiendo? Y la Biblia dice que si hay gente pobre en nuestra tierra. Sí. Génesis 18:24. La destruirás en tu ira y no perdonarás al lugar por causa de los 50 justos. No, jamás lo harías. No matarás al justo con el malvado, ni los considerarías a los dos en iguales condiciones. Oh juez de toda la tierra, Sí. lejos esté de ti hacer semejante juicio. Entonces dijo Dios, si hubiera en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaría a toda la región por causa de ellos. Y respondió Abraham y dijo, he aquí, me he atrevido a hablar ante mi Señor a pesar de que soy de polvo y ceniza. Si a los 50 justos faltaren 5, ¿destruirás la ciudad tan solo por faltar 5? Y él respondió, no lo haría. Mis hermanos, al final, pues esto termina con que le dijo, y si hubieran 10, y no habían ni 10, y no se puede hacer nada si no hay más de 10. ¿Estamos entendiendo? Por eso sé que en Guatemala hay más de 10 personas que son así justas. Inclusive aquí en la iglesia yo miro que hay gente muy generosa. Hay mucha gente generosa, que cuando se habla pues de ayudar al prójimo, no escatima en dar ayuda para que nosotros juntemos una buena cantidad. Vamos a leer ahora Proverbios 3, del 16 al 18. Yo le sugiero a usted que lea todo Proverbios 3, porque es algo tan maravilloso este proverbio. Proverbios 3, del 16 al 18. Proverbios 3:16. Larga vida está en su mano derecha, riquezas y honra en su izquierda. Sus caminos son placenteros y todas sus sendas son shalom. Es árbol de vida a los que se aferran a ella, y los que la retienen son bienaventurados. Dios fundó la tierra con sabiduría, estableció los cielos con inteligencia. Con su entendimiento fueron divididos los abismos, y los cielos destilan rocío.
Hijo mío, no se aparten mis mandamientos de tus ojos. Retén mi enseñanza y mi consejo, pues serán vida a tu alma y adorno de favor a tu garganta. Amén. Sí. Hasta el 22 leí. Sí, entonces mis hermanos vamos a leer aquí también. Fíjese pues, sabemos que Nabucodonosor había sido sentenciado por Dios. ¿Y qué consejo cree que le dio Daniel? Para que miremos lo importante que era hacer acá. Daniel 4, 27 creo que es. Recordemos que había una sentencia en contra de Daniel. ¿Es cierto o no? La primera vez que había una sentencia en contra de él, él no hizo caso, volvió a hacer lo mismo, volvió a ponerse arrogante y todo Nabucodonosor. Entonces ahora Daniel le da un consejo a él, para que él cambiara totalmente su forma de ser. Porque cuando se hace sedacá, hay algo que entra en usted que usted no entiende. ¿Por qué deja de tener esa como agarrada del dinero, como tacaño, como así? La Biblia dice, si tu ojo fuera tacaño, ¿qué? Todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. ¿Y qué significa eso? Que el cuerpo se está muriendo. ¿Sabe que mucha gente se está muriendo porque tiene el ojo malo? ¿Pero por qué? Porque tiene, ¿qué? Tacañería, mis hermanos. Eso es lo que dice la Biblia. Daniel 4:27. Por tanto, oh rey, acepta mi consejo. Aléjate de tus transgresiones haciendo sedacá. ¿Cómo se puede alejar un hijo de una transgresión? Cuando los padres hacen ¿qué? Sedacá. ¿Sabe que la sedacá ahuyenta ¿cómo se llama? Al ángel de la muerte? ¿Quién sabe eso? Vamos a leer aquí en Proverbios capítulo 10, 2. Proverbios 10, 2. La sedacá ahuyenta al ángel de la muerte, fíjese. Proverbios 10:2. Nada aprovechan los tesoros mal adquiridos, mas la sedacá libra de la muerte. ¿Estamos entendiendo? Imagínense que lo libra de la muerte. Ahora 16:6. Proverbios 16:6. Por la yesed, el favor, la gracia, la misericordia. ¿Pero qué dijeron que significaba yesed? Sedacá. Yesed es igual a sedacá. Por la sedacá y la verdad es expiada la iniquidad. ¿Por qué? Fíjese cómo es posible que tengamos expiación por medio de la sedacá, por medio de obras de amor, de justicia con el necesitado. Mis hermanos, no hemos analizado lo que le pidió Salomón a Dios. Dame ahora sabiduría e inteligencia para ser justo. Mire, ¿qué le quiso decir Salomón? Quiero ser generoso, quiero tener un corazón generoso. Dame ahora sabiduría, dame inteligencia porque quiero ser justo. Mire qué tremendo. O sea que fue lo mejor que le pidió Salomón a Dios. Y él mismo escribió estos proverbios. Él anduvo en pecado, pero después él tuvo un arrepentimiento y un volverse a Dios, que siempre ocurre en un hijo de Dios. Y luego le pidió, él escribe esto para que usted comprenda lo que tiene que hacer en un momento difícil. Vamos a leer ahora Proverbios 11, perdón. Voy a ver. Sí, pero voy a ver qué es. Proverbios 14, 34, perdón. Proverbios 14, 34. Proverbios 14, 34. La sedacá engrandece a una nación, Sí. y la yesed sirve de expiación a los pueblos. ¿Sirve de qué? De expiación, mis hermanos. ¿Y qué es expiación? Recordemos que hablé de la expiación en el Congreso. ¿Qué significa expiación?
¿Ah? Quitar. Porque quita la iniquidad, nos limpia de todo pecado. Cuando Cristo vino a expiar nuestro pecado, nos dejó limpios de pecado. Y si yo miro, y si yo pues no tengo quizá la certeza de que Él haya hecho eso, porque todavía tengo comportamientos que no le agradan a Dios, hago una sedacá, y la sedacá me extirpa la iniquidad, me causa una expiación. ¿Estamos entendiendo eso? Por eso los judíos dicen que ellos son expiados a través de la sedacá. Y son bastante difíciles, que les voy a decir una cosa. Ellos dan el 30% de diezmo. El 10% se lo dan al sacerdote. El otro 10% ¿a quién se lo dan? ¿Ah? Al necesitado. Y si la iglesia tiene necesidad de algunas cosas. ¿Y el otro 10%? ¿Para quién es? No, porque ya hubo para los pobres. Es de fondo para cuando un judío queda en problemas. Lo mandan a Nueva York, ¿ves? Entonces mis hermanos, ellos dan el 30%. Y cada 3 años le dan al sacerdote todo el diezmo de esos 30 años, de esos 10 años, de 3 años, perdón, ¿ves? Se lo dan a él, solo a él se lo dan. Que es aparte de lo que le dieron, le dan otro 10%. Imagínense todo lo que ellos dan. Entonces tiene un problema, por ejemplo, a mí me lo contó Carlos McDonald, que dice que llegó él una vez que estaba trabajando, creo yo, y dice que vio que llegó una persona y le dijeron, no, aquí no le damos a usted, váyase para allá. Qué injusticia, dice que si es judío. ¿Y qué si era? Porque a los que no eran judíos les daban $1,000 al mes, cuando tuvo un problema allá de que se hundió casi todo Estados Unidos. ¿Y qué si a los judíos los mandaban a un área donde les daban para que vivieran bien, les daban casa, les daban un negocio, ¿ves? Porque eran de esos fondos. O sea que no dejan tirado a una persona necesitada. Con potencia de señales y prodigios, en el poder de la palabra y del Espíritu de Dios, de manera que desde Guatemala hasta los confines de la tierra, todo sea lleno de la gloria de Dios. Este fue su programa, Mujer Idónea. Gracias por sintonizarnos. Lo esperamos en el próximo programa con doctora Maite de Cuevas.